tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo van con las Hola, guías? profe, ¿Cómo va Bianca? ¿Cómo estás? ¿todo bien? Todo bien, genial. Sí, sí, todo genial. Mejor que ustedes seguro, porque yo no tengo que hacer las guías. Claro, pero bueno, no importa. Me imagino que ustedes se deben estar divirtiendo como locos haciendo la guía, ¿no? Quiero pensar. Hicieron la práctica del taller Maker la vez pasada, el martes pasado, ¿verdad? ¿Cómo les fue con eso? ¿Cómo anduvieron? ¿La pudieron hacer bien? ¿Ya terminaron todos? ¿Alcanzaron todos a hacerla? Sí. Era simple, igual, era esto, muy elemental, armar con la proto y eso, o sea que era bastante elemental. Ahora vamos a ir incrementando. Cambié la fecha, no sé si lo notaron, me imagino que no se deben haber fijado mucho, pero estaba previsto para mañana el taller, pero lo pusimos para la semana que viene, así le damos un poco de tiempo para que tengan para organizarse con las guías y con todo lo demás para llegar con tiempo a lo que tenemos que ver después. Así. Profe, a partir del otro laboratorio ya tenemos que empezar a hacer informe, ¿no? Sí, eso lo tienen que organizar con Con el de Nicolás, prácticas. con el Ah, JTP, sí, vale. lo tienen que organizar con él. Eh, yo, la forma en la cual, por lo que él me había dicho, porque esa parte administrativa, digamos, no, yo no le doy mucha trascendencia, pero es importante la evaluación. Creo que se los debe haber comentado Nicolás que vamos a hacer una charlita, un coloquio, una cuestión así en los últimos días para tomarle sobre qué se hizo en cada taller. ¿eh? Este, Así que va a ser que ustedes describan lo que hicieron, nada del otro mundo, pero queremos asegurarnos que al menos tengan idea de lo que se hace en cada uno, qué fue lo que había que medir, cómo era que se hacía y todo lo demás. Eso lo tienen que acomodar igualmente, insisto, este, con el JTP. Así que en todo caso le preguntan mañana y con él acomodan todo para tenerlo en claro. Vamos a grabar la reunión, perdonen, ya vamos a empezar a charlar. Aprovechamos y grabamos la reunión, así queda para referencia de futuras, a ver, el seminario que aparece en el campus de introducción, de introducción a la extensión universitaria, no es obligatorio. Pregunta Delfina si el seminario de introducción a la extensión universitaria obligatorio, no es obligatorio. Les sugiero que lo tomen, es interesante. Una de las actividades que se realiza en la universidad son las actividades de extensión y ustedes saben que ahora, digamos, en el plan nuevo, eh, hay una exigencia de hacer horas de práctica sociocomunitaria, que no tengo, yo soy el coordinador de prácticas sociocomunitarias para la carrera de electromecánica, lo que no tenemos definido nosotros todavía, porque todavía no alcanzó el plan para esa exigencia. ¿Cuál es no tengo certeza de cuál es la cantidad de horas que va a tener. Pero no es obligatorio que lo hagan, aunque yo recomendaría que lo hagan. Porque después, ustedes saben, las actividades de extensión son aquellas cosas que la universidad hace para sí mismo, para los demás. Digamos, la Universidad Nacional, en el caso de la Universidad Nacional, es las cosas que hace para sí misma o para los demás. Por ejemplo, pueden ser actividades de coordinación con sociedades de fomento, con entidades representativas de barrios o de poblaciones con alguna característica, por ejemplo, qué sé yo, para la gente que tiene problemas de movilidad, que tiene problemas de audición o lo que sea, la universidad provee
ciertas ayudas, no es que provea los servicios, pero sí la ayuda que le podemos dar. Muchas veces yo soy el jefe de cátedra también de automatismos. La materia para ustedes se llama automatización, ¿sí? Yo también soy el jefe de automatización. Nosotros en automatización, una de las opciones con las cuales trabajamos es la adaptabilidad del entorno para las personas que tienen algún problema de movilidad, de audición, de visión, de lo que sea. ¿Sí? Porque podemos ayudar desde ahí, entonces es conveniente que lo hagamos. Y ahora los planes de estudio incorporan este requerimiento de cumplir con esas horas, con esas prácticas sociocomunitarias, de lo cual se va a hablar en este curso de extensión universitaria. Por eso la sugerencia de que si pueden y tienen un tiempo ahora, lo tomen, porque si no, en algún momento lo van a tener que tomar, hoy o más adelante en la carrera. No quiere decir para la materia, para la carrera. Lo van a tener que hacer este curso donde van a recibir, digamos, lo que le van a dar, van a ser los datos y la forma en las cuales se realizan estas actividades de extensión. Así que lo pueden aprovechar y lo hacen ahora o lo hacen más adelante. Eso, cuando ustedes quieran, se manejan por su propio medio. ¿Sí? No hay ningún tipo de problema. Vamos, no sé si quedó claro quien me preguntó, Delfina. Espero que haya quedado claro con eso. O si tenés alguna cuestión en particular que me quieras preguntar, me lo decís. No hay problema, por supuesto. Pero aprovechen. Si pueden, es gratuito, por supuesto, y todo eso es muy interesante. Bueno, vamos a ver si a ustedes les parece. Vamos a trabajar algo de los teoremas, no los teoremas, los métodos, esto de mallas, nodos y todo lo demás. Creo que, a ver, me voy a fijar en qué es lo que vieron para tenerlo más en claro, en teoría. Eh, el método de corriente de malla, principio de superposición, teorema máxima de transferencia de potencia, eso todo lo tienen, ¿verdad? Método de corriente de malla, ya lo deben haber visto. Y después mallas y nodos y escritura de las ecuaciones. Ustedes ya vieron los videos, se supone, los tienen disponibles, ¿verdad? Es así, los vieron ya, pudieron verlos, los videos con el método de malla y nodos o no. Confírmenme, por favor. Sí, profe, yo tenía una consulta sobre una de las definiciones, porque en el principio de superposición y también cuando se enuncia el teorema de Thevenin y de Norton, dice que el circuito tiene que ser lineal y activo de dos terminales. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, una cosa que hacemos los ingenieros, está buena la pregunta, da para muy largo, pero te lo hago cortito. Una cosa que hacemos los ingenieros, viste, los ingenieros suponemos, esto es típico de nuestra carrera, viste, cuando vos calculás alguna cosa que decís, bueno, ponele, vos tenés una caja, ¿a qué se parece una caja? A un cubo, a un paralelepípedo, no sé, rectángulo si es una caja común, etcétera. ¿A qué se parece una vaca? Bueno, una vaca se parece a un globo, decimos nosotros. Ni miércoles se parece a un globo, la verdad no. Pero lo que hacemos nosotros es linealizar la respuesta. Si la respuesta de un sistema no es lineal, el principio de superposición no es válido. ¿Sí? Si la respuesta de un sistema no es lineal, el principio de superposición no es válido. Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, vos tenés un tanque y tenés una canilla, un sistema de respuesta lineal, digamos. Abrís la canilla un poquito, empieza a salir agua, abrís la canilla otro poquito, empieza a salir más agua, la abrís al mango y sale un montón de agua. Ahora le agregás otro tanque en paralelo a eso. Abrís la canilla, sale un poquito, abrís la canilla, sale un poquito, abrís la canilla al mango y sale el máximo. Y no sale más que eso. Vos podés agregar 20 tanques y no va a salir más que el agua que deja salir la canilla. ¿Me seguí hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el sistema se saturó. El sistema se satura. Pasa lo mismo, y ustedes lo vieron en física, no sé si lo recuerdan, pero te pasa lo mismo con los materiales magnéticos. Cuando vos haces pasar líneas de campo a través de un metal, el metal acepta cierta densidad de líneas de campo, cierta cantidad de líneas de campo. Digamos, en un tarro, vos tirás, ponele, vos tenés un tarro para
para lápices. Pones un lápiz, entra bien. Pones 2, entran bien. 3, entran bien. Que yo, Pones 20, no entran más. El 21 cae afuera del tarro. Entonces ese comportamiento no es lineal. Ese comportamiento no es lineal. Porque los otros no se caían y el 21 se cayó. Porque se saturó el tarro. ¿Me seguís hasta ahí? Entonces, lo que dice el sistema de superposición es esto. Si yo tengo una fuente y con una fuente se genera en el circuito que yo tengo 1 amper, cuando yo ponga otra fuente igual sumada a la anterior, ponele de la forma más apropiada, yo tengo que tener 2 amperes. Pero podría pasar que el sistema no me deje pasar 2 amperes y me deje pasar 1,5. Ahí el principio de superposición deja de tener validez. Entonces, Thevenin deja de tener validez, entonces Norton deja de tener validez y no vale, ni siquiera vale mallas, ni siquiera vale mallas. ¿Está? ¿Por qué? Porque se saturan los campos y vos no podés aislarlo. Lo que no podés hacer es analizar el sistema así. No se puede hacer un análisis. ¿Qué es analizar? Los griegos decían que existen 2 sistemas, 2 formas de resolver los problemas. Uno es analizar. Análisis es lo que se hace con un cuerpo humano, digamos una disección, lo cortás en pedazos y resolvés en pedazos el problema y cuando juntás todas las soluciones que obtuviste, esa solución es la solución total. Eso es hacer un análisis. Si el sistema es saturado, no te deja analizarlo. No podés resolverlo por parte y decir que la de todas esas soluciones es la solución a tu sistema total. ¿Se entiende? ¿Entendés por qué? ¿Está claro? ¿Me preguntaste alguna otra cosa? Sí, en el teorema de Thevenin dice que el circuito tiene que ser de 2 terminales, algo así. De 2 terminales, porque si es de 4 puede tener una respuesta distinta. Lo que dice Thevenin, que en realidad lo dijo von Helmholtz, ¿sí? Es un, digamos, el teorema de Thevenin es un teorema que lo puso en papel Thevenin, pero ya había algunas observaciones de gente antes que venía diciendo, che, miren que esto es así. Lo que te dice es, lo que te dice el teorema de Thevenin es, en continua, todo se comporta como si fuera una tensión con una resistencia en serie, todo. ¿Por qué? Porque la respuesta, lo voy a dibujar acá en un costadito, porque la respuesta siempre de cualquier sistema, cuando vos lo dibujás, va a ser así. Espérate un cachito. Tac. Vamos a suponer, va a ser de esta forma. Así. ¿Ves? La respuesta de cualquier, fíjate que no es una resistencia, ¿eh? Esto no es una resistencia, ¿te das cuenta o no? ¿O te das cuenta por qué? ¿Cómo sería la representación de una resistencia sola? La representación de una resistencia sola. Si lo de, digamos, uno de los ejes es tensión y el otro corriente. Vamos a ponerle los nombres. Vamos a decir que este es corriente, para que lo ponga un poco más ancho. Ahí lo puse un poco muy ancho, ¿no? Ahí. Corriente y esto es tensión, ¿sí? Esta representación, yo te dije, esta representación es la de Thevenin. Si vos te fijás, ¿qué está haciendo qué está haciendo el sistema acá? ¿Qué está haciendo el sistema acá? Si vos lo dejás en circuito abierto al sistema, ¿sí? Esto es una representación de una caja negra. A ver, no te estoy tomando examen, te digo para que nos entendamos. Vamos a ver. Esto es así y vos tenés 2 terminales acá. ¿Sí? 2 terminales. ¿Qué pasa con esta línea para cualquier cosa que haya acá en esta caja negra? Esto es una caja negra. ¿Sí? Esto es una caja negra. Ahí. Bien dibujada una caja negra. ¿Sí? Si esto tiene 2 terminales, A y B, ¿cuáles son las posibilidades de que haya algo acá adentro y qué puede hacer? Digamos, ¿cuáles son las líneas límite de comportamiento de ese sistema?
te lo hago fácil. Suponete que fuera una fuente de tensión. ¿Cómo sería la recta roja si fuera una fuente de tensión? Para todos, chicos, para todos. Por favor. Si fuera una fuente de tensión, ¿quién me responde? ¿Cómo sería la línea roja para una fuente de tensión? Sería, digamos, inversa a la que está dibujada ahí. A medida que aumenta la tensión, aumentaría la corriente, por la ley de Ohm. O, a ver, pará, vamos a hacer así. Yo te dibujo lo que te estoy diciendo. Entre A y B hay una fuente de tensión. ¿Sí? Esto es A y este es B. ¿Lo ves ahí? Uy, para que perdí tu nombre, perdón. Flor, ¿lo ves ahí? ¿Ves el AB? Bueno, suponete ahora que yo le conecto entre los bornes de A y B, pero del otro lado está conectado, ¿eh? Esto está conectado, se cierra. Una resistencia R. ¿Qué corriente pasa por acá? ¿Qué corriente pasa por ahí? B sobre R. B sobre R, siempre. ¿Sí? Y si yo R lo hago variable, ¿y cuánto vale? Lo que determine B sobre R. ¿Estamos de acuerdo? Pero B, ¿cuánto vale? Siempre. B, ¿cuánto vale? La tensión. Una fuente de tensión tendría esta recta, ¿ves? Esta es la línea característica de una fuente de tensión. ¿Te das cuenta? No importa la corriente, es más, si vos querés, lo podés hasta llevar al extremo de decir lo mismo pasaría para abajo. ¿Cuánto vale la tensión en una fuente de tensión? Lo que valga inicialmente. Si la corriente vale cero, vamos a suponer que la fuente es de 12 volts. A corriente cero, ¿cuánta diferencia de potencial tenés? ¿Cuánta diferencia de potencial tenés a corriente cero? La misma, 12. 12. A corriente 1, 12. A corriente 100.000 amperes, ¿cuánto tenés de diferencia de potencial? 12. Eso se representa con una línea así, recta, paradita, constante, que es justamente la que representa la tensión. No tiene ninguna condición sobre la corriente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para cualquier valor de corriente la tensión es 12. Chao. Y ahí representaste una fuente de tensión con este cuadrado. ¿Me seguís hasta acá, Flor? ¿Me siguen todos, chicos? Bianca, Delfina, Cami, todos pueden. Sí, sí. ¿Sí? Bien, Sí. genial. Hasta acá me siguen. Ahora, supongamos que yo quiero representar, ahora lo que tengo dentro de la caja negra es una fuente de corriente. Una fuente de corriente. Ideal. ¿Sí? ¿Y cómo es la fuente de corriente ideal? Si tengo ahí adentro una fuente de corriente ideal. ¿Cómo es la fuente de corriente? ¿Cómo es la fuente de corriente? ¿Cómo se representaría según ese método? Una recta horizontal. Sí, exacto, una recta horizontal, tal cualmente. ¿Sí? Tal cualmente, la dibujo en verde. La fuente de corriente, uy, qué mal salió eso. Pará, vamos a dibujarlo bien. La fuente de corriente en el valor I que sea, para cualquier tensión, para cualquier valor de tensión y para cualquier valor de tensión positivo o negativo, tiene la misma corriente, la corriente que impone la fuente. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, en un comportamiento intermedio, vamos a ver, ya representé la fuente de corriente y la fuente de tensión. Ahora vamos a representar una fuente cualquiera con una resistencia cualquiera. Vamos a hacer algo intermedio. ¿Sí? Vamos a hacer algo intermedio y lo vamos a representar. Lo voy a representar de nuevo, así que lo borro a esto. ¿Sí? Lo borro. Ahora quiero representar, dentro de la caja negra yo tengo una cosa diferente que es una fuente de tensión, por ejemplo, una fuente de tensión en la caja negra seguida de una resistencia, o lo que sería un equivalente de Thevenin de algo, que ahora vamos a ver por qué
Thevenin dice lo que dice, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, porque justamente a eso vamos a ir. Vos tenés una tensión y una resistencia. Voy a dibujar bien a mano los ejes. Otra vez, esto es tensión y esto es corriente. Vamos a suponer que ahora yo le conecto una resistencia R de carga, acá. Se lo conecto acá. Está bien conectadito entre A y B. Para la variación de R, obtengo los distintos valores de B e I. ¿Qué valores tienen B e I? Digamos, ¿cuánto vale la tensión? A ver si se dan cuenta cómo varía esa corriente. Vamos a escribir las ecuaciones, así lo ven. ¿Sí? Esa es la corriente. ¿Sí? ¿Cuánto vale I? I vale B sobre R, que es una constante, más R de carga, que es una variable. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuánto vale la tensión? ¿Cuánto vale la tensión en digamos, en el momento en el cual la resistencia de carga es infinita? ¿Cuánto vale la tensión? Sobre R carga, ¿no? Sobre R de carga. B en la resistencia de carga. ¿Cuánto vale B sub C? B en la carga. ¿Cuánto vale I sub C? Para R igual a infinito, ¿cuánto vale? Para R infinito. Si R es infinito, ¿cuánto vale I? ¿Cuánto vale B? Y la corriente tiende a cero. Es cero, claro, bien, tiende a cero, pero vamos a hablar en términos técnicos. La corriente es cero en ese caso. El infinito acá lo consideramos un buen infinito, ¿sí? Un infinito noble de corazón. Y decimos que la corriente nos da cero. Para corriente cero, ¿cuánto tengo de tensión? Acá. Y la de La la fuente. tensión. La tensión de alimentación, la tensión de la fuente, exactamente. Exactamente. Y ahora nos vamos a la otra punta. Para RC igual 0. Para la resistencia de carga 0. ¿Cuánto tengo de corriente? B B sobre sobre R. R. Exactamente. B de alimentación sobre R. Entonces, ¿cómo se mueve esto? Esto es lo que van a tener que... Se los dejo para que sufran, digamos. Pero esta, ¿sí? ¿Cómo se mueve desde este límite donde empecé en B igual a infinito hacia B sobre R igual I? ¿Sí? ¿Cómo se mueve esto? Se mueve así. Lo van a tener que demostrar ustedes, no es nada difícil, ¿eh? No es nada difícil, se dan cuenta. Pero el sistema se mueve así, de un punto al otro. Todas las líneas intermedias van a tener, calculen para una resistencia de carga cualquiera, calcúlenlo y van a ver que se mueve linealmente. ¿Qué podría cambiar esto? ¿Qué podría cambiar esto? Que no podés tener resistencias infinitas y no podés tener, digamos, elementos perfectos, ni tampoco podés suponer que la tensión es constante, no es una fuente constante, ¿se entiende? Entonces, tenés que tener cuidado en este caso con que los dos, en caso de tener dos bornes de conexión, digamos, dos conexiones con el mundo exterior, lo único que se puede representar es esto que está acá, o el equivalente de Thevenin de un circuito, o un circuito elemental de una fuente de corriente, una fuente de tensión o una resistencia, también podría haber sido, en cuyo caso ahí cambiaría, es el único caso en el cual la recta de carga nos daría como una resistencia convencional, ¿sí? Pero eso es para dos puentes de conexión, para dos puntos de conexión.
Si vos tenés 4 puntos de conexión, si vos tenés 4 puntos de conexión, es decir, tu caja negra o tu caja roja ahora, digamos, tuviera estos puntos, acá, acá B, acá C y acá D, ya no sería más cierto este gráfico y ya no sería más cierto que acá tiene que haber un equivalente de Thevenin. Acá puede haber cualquier cosa. Porque esto es un circuito de 4 formas de comunicarse con el mundo externo, de los cuales tal vez 1 o 2 puedan ser comunes entre sí, pero los otros 2 no. Entonces no es el equivalente de Thevenin lo que se puede sacar o de Norton. En ese caso no sería válido que este circuito, así como está, tenga equivalente en Thevenin ni en Norton. No se puede hacer. ¿Está? Si vos tenés 4, ya no se puede ver como un solo circuito. No se puede ver como un único circuito. Tiene una continuidad y lo que haya para allá, lo que haya para acá atrás, lo que se ve acá atrás de conexión influye sobre lo que vos ves entre A y B. Depende de lo que vos le conectes acá atrás en C y D, desde A y B se va a ver otra cosa. ¿Me seguís hasta ahí, Flor? ¿Se entiende el concepto? O sea, si yo le sigo, porque tengo 4, entonces desde 2 puedo mirar, fíjate lo que pasa en la caja de abajo, desde 2 miro, pero ya no hay más para atrás de la caja negra, no hay más nada. Si yo en cambio tengo 4 disponibles, miro 2, miro la caja negra y sigue. Y si sigue, no te puedo asegurar cuál es el comportamiento. ¿Me seguís hasta ahí? No sé cómo se va a comportar, porque cómo se va a comportar depende también de lo que tenga conectado más atrás. Entonces no puedo decir nada de ese circuito. Ese circuito lo que hace es transferir características, y puedo calcular las transferencias. Después vamos a ver cuando veamos cuadripolos que esto se puede trabajar, pero nunca se puede decir este circuito es equivalente a. Este circuito transfiere de esta manera, de un lado al otro. ¿Sí? Hace una especie digamos, de sistema de transferencia propiamente desde la entrada a la salida o de la salida a la entrada. Hay que ver cómo se compone. ¿Se entendió, Flor? ¿Está? Sí, sí, se entendió. Gracias. Maravilloso. Bueno, no sé si había más consultas, preguntas y demás, me dicen. ¿Sí? Por favor. Si no, vamos a ver, vamos a hacer algo muy elemental, que es ustedes ya vieron el teorema de mallas y de nodos. Borro esto, ya vieron cómo se hace y todo lo demás, así que yo les traje un circuitito muy simple para aplicar el teorema de mallas, por ejemplo. Vamos a ver mallas acá, que no son los mayas y los aztecas, sino que en este caso son las mallas apropiadamente. ¿Cómo podríamos trazar las mallas en este circuito que tenemos acá? Que tiene una particularidad, ya empezamos con particularidades, es decir, acá primero hay más de una fuente de alimentación, de hecho hay 3, de alimentación o no, después vemos, pero hay fuentes que aportan alguna energía, aunque por ahí la estén consumiendo. Vamos a ver qué hace después cada uno. ¿Cómo dibujo las mallas acá, las corrientes de malla? ¿Cuáles eran las condiciones que permitían hacer válido el método de mallas? No teorema, método de mallas. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo los dibujo? A ver. Díganme ustedes, ¿cómo dibujo el teorema de mallas? Dale con el teorema, el método de mallas. ¿Lo vieron o no? ¿Vieron el método de mallas? ¿En algún lado, en algún punto? ¿Qué decía? ¿No lo vieron? Que primero tenés que definir la cantidad de mallas independientes que tenés, ¿no? Bien. ¿Cómo hago para definir eso? Es R menos paréntesis N menos 1. R son las ramas y N son bien. los nodos, ¿no? Impresionante. Impresionante. ¿Eso sabés de dónde sale esa fórmula?
del... Sí, del video. ¿De qué? Del video. Claro. No, además de eso sale del cálculo de estática y ¿Qué resistencia, resistencia? ¿no? De los Ah, cálculos no, no, pero yo estáticos. estoy en electromecánica. Claro, Solo del bueno, video. de los cálculos estáticos. Está bien, sí, es una buena forma esa de calcularlo, pero debería haber otra forma. Yo les enseño un método menos matemático, por ahí, un poco más intuitivo. La cantidad de cortes que ustedes tienen que hacer para dejar el circuito abierto define la cantidad de mallas. ¿Está? La cantidad de cortes que ustedes tienen que hacer para que el circuito quede por completo abierto define la cantidad de mallas. Miren esto, a ver. Es un método, no está no sé si está en alguna parte, pero bueno, es un método que desarrollamos acá y queda entre nosotros. Yo les cuento cómo es. Supongamos que yo corto acá, hago un corte. Hay un método que se llama el de las cortaduras de Dirichlet para determinar, no me acuerdo qué era, pero es un método de matemática. Este es el de las cortaduras de Bellinsky, digamos, decirlo así. ¿Sí? No importa. Fíjate, hice un corte. Si yo hago un corte, abrí todas las mallas ahí, se abrieron todas las mallas posibles, quedaron separadas todas las mallas. No, No, ¿por qué? Me queda la malla, la de abajo. bueno, la de la Digamos. derecha, digamos. La derecha, sí. Claro. La de la derecha. ¿Sí? Si ahora yo hago esto, mirá, si yo vengo acá y hago otro corte acá, ¿queda todo por completo abierto o hay una malla cerrada que se pueda hacer? Me lo estoy imaginando. Espera. Bueno, O sea, vos cortás, tiene que ser. Quedó todo abierto, ¿no? Sí, queda ahí todo sí abierto. queda abierta. Exacto, queda todo abierto. Entonces tenés dos mallas independientes. ¿Está? Método de las cortaduras. Método de las cortaduras. No sé de dónde surgió, no quisiera, no me acuerdo de haberlo visto en algún libro, sé que alguno de mis profesores en algún momento me lo enseñó a esto, pero es un método muy práctico y menos matemático y no te tenés que acordar la fórmula. ¿Sí? La cantidad de cortes que vos tenés que hacer para abrir las mallas es la cantidad de mallas independientes que tenés. Y tiene que ser así porque si no, vos fijate, elegí, ponele, vamos a suponer que vengo acá y en lugar de hacer eso, yo elijo cortar primero acá, ¿sí? Elijo cortar primero acá, tengo una malla, ¿sí? Porque hice una cortadura. ¿Tengo alguna malla cerrada cuando corto ahí? Sí, Queda te quedaría todo al exterior, ¿no? la de afuera, así que la voy a tener Claro. que cortar en algún punto, así que tengo que hacer dos cortes. No cabe ninguna duda. Tengo que hacer dos cortes. Siempre tengo que hacer dos cortes. No importa dónde vos cortes. Si yo hubiera empezado cortando acá en la derecha, si corto en la derecha, tengo que abrir a la izquierda, siempre tengo que hacer dos cortes. El método de las cortaduras, ¿sí? Para determinar la cantidad de mallas independientes. Entonces, en todo caso, como sea, llego siempre a la misma conclusión. Tengo dos mallas independientes. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Muy bien. Vamos a dibujar entonces las mallas. ¿Cómo les gusta tomarlas? ¿Qué reglas tengo que seguir para el método de las mallas? ¿Qué reglas tengo que seguir para el método de las mallas? Primero, tengo que tomar mallas cerradas. Supongamos que yo tomo una de estas así. A esta le digo corriente de malla I sub 1. Corriente de malla I sub 1. Y a esta le digo corriente de malla I sub 2. ¿Cómo sé que acá terminé? Porque hice el método de las cortaduras, me dio 2, una de las cuestiones, pero yo podría haber elegido, por ejemplo, bueno, acá no hay muchas opciones, pero yo podría haber tomado, a ver si coinciden conmigo, yo podría haber elegido las mallas de esta manera, a ver, miren, así. ¿Sí o no? No, no podés, porque para que puedas aplicar el método o el teorema, no sé cómo es,
todos los elementos tienen que tener una corriente de malla, porque si no hay un punto que no estás analizando del circuito. Cierto. Fíjate, lo que dice la regla es, todos los elementos del circuito deben tener al menos una corriente de malla circulando por ella. Vamos, mirá a ver si hay algún elemento no recorrido por una corriente de malla. Sí, la resistencia de 8 ohm no tiene una corriente. ¿Esta de Esa acá? misma. ¿Esta Sí, de acá? esa. ¿Todos de acuerdo? No, perdón. La I1 lo recorre. Ahí está, bien, bien. Entonces, No, este es válido. es válido, tal cual. Sería perfectamente válido elegir una malla chiquita y una malla concéntrica con esta primera, ¿sí? No habría ningún tipo de problema, se puede elegir. ¿Qué contra tendría? Ninguna. Lo que sí, el que elija las mallas así no puede comparar sus corrientes de malla con el que eligió la otra opción. No dan igual, numéricamente no dan igual. Pero las corrientes finales, las últimas corrientes, digamos, las corrientes que pasan por los elementos sí tienen que dar igual. ¿Sí? A los elementos los circula solo una corriente. Esto de la corriente de malla, las corrientes de malla les dicen corrientes de Ampère porque le pusieron el nombre, en realidad Ampère no hizo este teorema, ni en Pepe, ¿sí? Ni de casualidad, pero le dicen corriente de Ampère en honor a Ampère, qué sé yo. Bueno, si ustedes quieren decirle corriente de Ampère está bien, si quieren decirle corriente de malla también está bien, como ustedes quieran, pero las corrientes de malla son inventos matemáticos. Las corrientes de malla andan porque funcionan matemáticamente, pero dejan de funcionar, acuérdense de esto, dejan de funcionar si no se cumple el principio de superposición, y el principio de superposición no se cumple en sistemas saturados, ¿sí? Guarda con eso, no siempre, por eso esto es un método, Chan, nada más, es un método que deja de tener validez en ciertas condiciones. La verdad que como piola es piola, así que es bueno verlo. Las corrientes de rama, que así se llaman, las corrientes de rama son las mismas siempre. Las que calculábamos con Kirchhoff, ¿se acuerdan? Las que hacíamos antes con Kirchhoff, esas son siempre válidas. Estas corrientes de malla son, digamos, artilugios matemáticos que ayudan a los cálculos y que funcionan en la mayor parte de los casos y que funcionan casi siempre, el 99% de las veces, pero que se pueden encontrar con un martes 13, digamos, con algo que no les permita aplicarlo. En todo caso, vamos a ver qué corriente circula efectivamente cuando hagamos los cálculos por acá, por hoy uno. Vamos a suponer, yo digo, esta I sub A que circula por acá, ¿a qué es igual I sub A? ¿Qué ecuación tiene? La de rama. La ecuación de rama I sub A, en función de las ecuaciones de malla, es decir, en función de los artilugios matemáticos que usamos para resolver el problema. ¿Qué ecuación tiene I sub A? Fíjense, I sub A circula igual que I sub 1. Ven que sobre la resistencia de 8 que está a la izquierda, ven que van las dos para arriba. ¿Las ven? Van las dos para arriba. Entonces, I sub 1 e I sub A tienen el mismo signo. Así que I sub A es igual en signo que I sub 1 y opuesto en signo a I sub 2. Así que I sub A vale esto. Si ustedes usaron esta expresión para las corrientes, calcularon las corrientes de malla así, la corriente I sub A es válido decir que es I sub 1 menos I sub 2. Si ustedes usaron las otras mallas, las voy a borrar ahora, la otra malla que yo propuse al principio, si ustedes usan la otra malla, acuérdense que eso sigue conectado, ¿no? A ver, lo vuelvo a conectar, ¿sí? Lo vuelvo a conectar, y si yo usé estas corrientes de malla, ¿sí? I sub 1 e I sub 2, es mentira esta ecuación.
I sub A sigue valiendo lo mismo, pero ahora I sub A va a ser igual a I sub 1 directamente. I sub A va a ser igual a I sub 1 directamente por mi elección de mallas. Otra vez, los resultados en términos de corriente de malla pueden variar. Las corrientes de rama son las corrientes que efectivamente circulan y hacen que Kirchhoff se cumpla. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, vamos a aplicar nuestros conocimientos entonces y vamos a calcular I sub 1 y I sub 2. Dejo esta elección, nada más que para complicarles la vida. Dejo esta elección de corriente de malla y vamos a resolver el sistema y vamos a calcular los valores que tiene I sub 1 e I sub 2. ¿Cómo planteo las mallas? Díganme ustedes. Ahora, por ahora me lo voy a olvidar, después lo vuelvo a poner. Después lo vuelvo a poner. Borro con el borrador virtual, si es que me deja. Ahí va. Bueno, díganme ustedes, ¿qué hago para escribir las ecuaciones para resolver este sistema? ¿Cómo lo planteo? Vamos a I sub 1. Charán. Yo aplicaría el principio de superposición, profe. Eliminaría una fuente y averiguaría la corriente. ¿Puede ser? Bien, podría ser, pero si uso el principio de superposición. Pero acá yo quiero usar mallas, nada más. Mallas me tiene que permitir resolverlo por sí mismo. Es un sistema autoeficiente. Malla solo te permite resolver cualquier circuito, del mismo modo que nodos solo o que superposición sola. ¿Sí? Y sí se podría hacer lo que vos decís, sin ningún problema. Pero el problema de hacerlo así es que vos tendrías que aplicar 3 veces malla, con una fuente, con la otra fuente y con la otra. 3 veces malla. O sea, se te generarían 3 matrices de 2x2, cuando en realidad lo podrías resolver con una sola de 2x2 y ya está. Es más eficiente hacerlo con un solo método. Sí, ok. ¿Sí? ¿Se entiende? La razón es esa, pero sí se puede hacer como lo decís. La razón es esa. Si tengo dudas, dale. Si tenés dudas y no sale, mandale por cualquier lado. Acordate que un ingeniero es una persona que resuelve problemas. Si vos tenés que agarrar un tornillo y para entrarlo lo tenés que martillar, va como piña. No te haga ningún tipo de problema. La mejor herramienta para meter una tuerca, un tornillo adentro de una tuerca es un martillo. Si sale así, sale así. Si vos lo conseguís, listo, te van a aplaudir todo. Después te van a decir, qué bestia, usaste un martillo. No importa. ¿Sí? Si sale así, sale así. Si sale haciendo superposición y malla, sale. Pero vamos a tratar de aprender, como ustedes todavía están aprendiendo, vamos a tratar de hacer el sistema lo más barato posible en esfuerzo. Vamos a tratar de, un ingeniero también, el que menos, acostúmbrense a esto. Ustedes acostúmbrense que como ingeniero tienen que laburar poco. No para que sean haraganes, no porque choreen, no digo eso. Pero acostúmbrense que un ingeniero trata de automatizar todo lo que puede, trata de hacer económico todo lo que puede, trata de que le lleve el menor tiempo posible todo lo que hace. Eso es un buen ingeniero. ¿Sí? Un buen ingeniero no desperdicia tiempo ni esfuerzo en hacer cosas que se pueden hacer fácil. Traten de hacerlo así, piénsenlo así. Siempre que vayan a encarar, digan primero, bueno, pero también es cierto que a veces hay algunas cosas que salen metiendo tornillos con un martillo. ¿Sí? A veces nos pasa. Todo puede pasar, todo es válido. En ingeniería todo es válido. En ciencia no, pero en ingeniería sí. La ingeniería no es ciencia. ¿Sí? La ingeniería es técnica y tecnología, que no son ciencias, son otra cosa distinta. ¿Sí? Cuando se explicó cómo funcionaba la cuestión de la presión de los fluidos y todo lo demás, los ingenieros llevaban 100 años haciendo funcionar las bombas, ¿sí? Y los barcos flotaban 500 años antes de que un científico pudiera explicar por qué flotan. Y eso lo hacían los ingenieros. Y los egipcios construían diques 1500, 2000 años antes de que cualquier ingeniero supiera los conceptos de presión dinámica sobre un cuerpo. ¿Se entiende? Los ingenieros hacían primero las cosas y después algún científico explicaba las cosas. No es poco meritorio. No digo que no sepan ciencia, digo que no es la única verdad posible. ¿Sí? No es la única verdad posible. Bueno, vamos a esto. ¿Cómo escribo una ecuación? Si es una malla cerrada, tiene que cumplir Kirchhoff.
Así que escribo las ecuaciones de Kirchhoff para una malla cerrada y acá en este caso tengo dos mallas cerradas. ¿Cómo las escribo? Bueno, muy fácil. Agarro y empiezo en algún lado, en la malla 1, y no necesariamente tengo que empezar en el mismo lugar en la malla 2, y no tengo que empezar tampoco en este lugar para la malla 1, puedo empezar donde yo quiera, es nada más que porque se me ocurrió, ¿sí? Pero empiezo acá. Digo, mi cero de potencial lo pongo ahí abajo. Es una elección. Podría haberlo puesto arriba, podría haberlo puesto en cualquier otro lado. La verdad, más por costumbre que por otra cosa, lo dejo ahí. Bien, hago la malla 1, se escribe malla 1, flechita, no tiene que ser así, pero digo para que sea claro. Malla 1, entonces hago, subo 14 volts, saliendo de mi cero, subo 14 volts cuando paso a través de la fuente, bajo y subo 1, pierdo potencial en I sub 1 por 8, pierdo potencial en I sub 1 por 6, sigo perdiendo potencial. En la de 8 también pasa que pierdo potencial y subo 1 por 8. En la 8 esta que está circulada con verde, ¿sí? Y subo 1 por 8. Pero además se contrapone ahí sobre la resistencia, que a esa resistencia la I sub 1 le hace caer en potencial, la I sub 1 le hace caer en potencial, pero la I sub 2 le hace subir en potencial, ¿ven? Sube en potencial según I sub 2. Entonces, menos I sub 1 por 8, pero más I sub 2 por 8, porque provoca una contracaída I sub 2 por 8 y circula por la misma resistencia. Ahí se produce este artilugio matemático que tenemos dos corrientes circulando por la misma resistencia. No hay forma de medir eso, no existen esas dos corrientes, insisto, es un artilugio matemático. Y ahora, cuando llego a la fuente, caigo de más a menos, así que bajo 14 volts, y eso me tiene que dar, el valor de una malla cerrada me tiene que dar 0. Acabo de escribir la malla sub 1. ¿La puedo emprolijar? Sí, vamos a emprolijarla. Vamos a acomodar los valores. Tengo más 14 con menos 14 que se van. Después, con I1 tengo 8 y tengo 6 y tengo otro 8. Y con I2 tengo este 8. Entonces, escribo la malla sub 1 acomodada ahora. La escribo acomodada. Digo, menos I sub 1 por 8 más 6 más 8. Ven que todos tienen signo negativo. Más I sub 2 por 8 es igual a 0. Ahí me quedó la malla 1. ¿Cómo será la malla 2? ¿Quién me la dicta, la malla 2? La malla 2. ¿Cuántas incógnitas tengo hasta ahora? A ver, vamos a ver. ¿Cuántas incógnitas tengo hasta ahora? 2. Necesito una segunda ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Cómo escribo la malla 2? Arranco de algún lugar. 14 volt. Ahí está. Bueno, pará que voy, 14 volts. Menos Estás arrancando de acá, intuyo. 6. Bien. Menos 8 ohm por I2. Sí. Menos, 8 ohm por I2. sí señor. Y 2 por 8. Sí señor. Más 8 ohm por I1. Perfecto. Sí, Menos 6 por I2. sí señor. De vuelta menos 6 por I2. Perdón. Para que pifie la escritura. Y 2 por 6. Sí. Menos 3 Sí. amperes. Menos 3 amperes. ¿Todos de acuerdo? Igual a. 0. ¿Todos de acuerdo con esta forma? ¿Alguno de acuerdo? ¿Ninguno de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Ahí quedaría, en vez de 3 amperes, la caída en la fuente de corriente.
Ahí está. Porque si no tenés una ecuación, no sé quién me dictó, pero hice trampa y los dejé que se pisen. Pero vos estás metiendo corriente por resistencia, corriente por resistencia, corriente por resistencia, y a lo último Le falta le atención. metiste corriente solo. Claro. ¿Está? Está bien. Entonces, la única forma de incluir algo es incluir, como dice Flor, VG acá, perdón, no acá, sino acá. Entonces, esta ecuación podría ser tranquilamente menos o más VG, porque no sé qué signo tiene. Pero ponele que sea menos VG porque yo lo pongo así, ¿ves? Si lo pongo así es menos VG. Menos VG. Y listo. ¿Y ahora qué problema tengo? 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Claro. ¿Y ahora? Ja. La malla podría 2 hacerlo. está perfectamente escrita, aclaro. Está perfecta. Sí, Profe, sí, la corriente I2 ¿no sería 3 amperes? sí, Un pero punto. ¿3 qué? Tipo 3 amperes nada más por la resistencia que pasa 6 ohm. Después la del medio no sé. Y 2 sería 3, pero no 3. Ah, No 3, sino ¿cuánto? Mirá cómo está I2 y cómo está los 3 amperes. está en sentido opuesto, menos. Claro, ¿I2 qué sería entonces? Menos 3 amperes. Exacto. Y 2 sería menos 3. Entonces, en lugar de esta ecuación está bien escrita, esta ecuación está bien escrita, no hay ningún tipo de problema con esta ecuación, pero el tema es que me incorpora una incógnita que no puedo develar, no la puedo resolver. Entonces, ¿qué tendría que agregar? Una tercera ecuación que dijera que I2 es menos 3 amperes. Tendría que agregar esto, meterlo acá arriba y ahí calculo B sub G. No hay ningún problema, pero como yo quería calcular las corrientes nada más, me conviene dejar que I sub 2 es menos 3 amperes y listo. Y ya no uso la ecuación de la malla 2. ¿Me siguen hasta ahí? I 2 es menos 3. Voy para arriba y me queda, voy a esta que es, le digo 1, digamos, a esta le digo 2, ¿sí? Entonces, metiendo 2 en 1, hago que menos 1, 16, 6, 22 por 22 más menos 3 por 8 es igual a 0. Esto es I sub 1. ¿De dónde? I sub 1 me queda menos I sub 1 por 22 menos 24 es igual a 0. Entonces me queda que I sub 1 es invertida y vale menos 24 sobre 22. Que es 12 sobre 11, que es que, ¿cuánto da 12 sobre 11? 1,0909. Claro, re molesto el valor. Bueno, ponele menos 0,9 así, con signo negativo. Y ahí obtuve I sub 1. ¿Cuánto vale I sub A entonces? ¿Cuánto vale esta corriente que está acá? I sub A. ¿Cuánto vale? Directamente I sub 1, menos 1,09. ¿Estamos? ¿Cuánto vale la corriente que circula por acá, así para allá? 3 amperes, sin lugar a dudas. ¿Cuánto vale la corriente que baja por acá? Que sería esta corriente, vamos a decirle I sub C. La corriente I sub C, fíjense, es igual a I sub A, ¿sí? Menos, ¿sí? I sub 2, pero sería más 3 amperes. Como I sub A da menos 1,09, I sub A, I sub 1 da... I sub 1 nos dio negativo, perdón.
24 sí, nos dio negativo, da para el otro lado I sub 1. Así que I sub A vale lo mismo que I sub 1, está bien. Así, menos 1,09. Entonces, esto da menos 1,09 más 3 amperes. Horrible. Más 3 amperes, que da ¿cuánto? 2,91. 1,91. 1,91. 1,91. Sí, señor. 1,91. Y ahí tenés la distribución de todo. I sub C vale 3 amperes más I sub A, pero I sub A es negativo. Así lo sumo negativo y ahí queda. ¿Ven cómo se resuelve con mallas? La ventaja en mallas, la ventaja de tener un generador de corriente es que me fija el valor de la malla. ¿Qué hubiera pasado si hacía la otra elección? Si yo hacía esto así. Si la malla mía I sub 2 quedaba como la estoy dibujando ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuánto valdría I sub 2 en ese caso? Si yo I sub 2 lo dibujo así, ¿sí? Como lo estoy marcando ahora. ¿Cuánto valdría I sub 2? 3. 3. También valdría lo mismo. ¿Y qué cambiaría? El valor de I sub 1, pero I sub A vale menos 1,09, sin lugar a dudas. ¿Estamos? O sea, no se olviden que I sub 1 e I sub 2 son artilugios matemáticos. I sub A no, es la corriente que está circulando. I sub A es la corriente que está circulando. ¿Sí? Y vale menos 1,09 porque va para abajo en realidad. Y vale eso. ¿Sí? No depende de cómo yo elija las corrientes de malla. La corriente de rama no depende de cómo yo elija las corrientes de rama. Tiene que dar ese resultado, porque si no, Kirchhoff no se cumple. ¿Está? Y ahí estaría en un problema. ¿Se entendió? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que sí, porque van a hacer ejercicio de esto unos cuantos. ¿Se entendió cómo funciona el tema del generador de corriente? Siempre que tenga un generador de corriente, tengo que tratar de meterle para comodidad mía. Si no se puede meter una corriente fija, ¿sí? Porque por ahí, si yo lo pongo, fíjense que acá, si yo pongo el generador de corriente en la rama del medio, en la del medio, me queda recorrido por las dos corrientes. Entonces ahí tendré que poner VG y me hago cargo, veo si no lo puedo evitar. Pero siempre traten de que al generador de corriente le pase una sola corriente. Le pase una sola corriente. La corriente se va a ajustar matemáticamente para dar el resultado físico que tiene que dar, que es ese que figura como I sub A ahí al costadito. Siempre en todas las ramas va a pasar lo mismo. La corriente matemática, la de malla, se va a ajustar en valor para dar la corriente real que es la física. ¿Está? Que es la corriente física. Siempre va a pasar eso. Pero a veces este truco, si yo le hago pasar dos corrientes al generador, vamos a suponer que yo pongo en la rama del medio el generador de corriente y le pasan las dos corrientes, entonces ahí estoy perdido porque I sub 2 más I sub 1 me da igual a 3 amperes. Y ahí me pierdo, porque no puedo afirmar nada con respecto a ninguna de las dos. Sé que las dos suman 3 amperes, pero no tengo otro dato. Y entonces lo tengo que incluir como B sub G, como hicimos en la malla 2, esta, primero, cuando lo desarrollamos, y pierdo la oportunidad de usar el generador de corriente. Siempre que tengan un generador de corriente, háganle pasar una sola corriente y elijan la otra por donde les quede cómodo, pero no la hagan pasar. No hagan pasar, si pueden evitarlo, dos corrientes por un mismo generador. ¿Estamos? Truco de método de mallas. Bueno, vamos a tomarnos un descansito de unos 10 minutos y 5 y 10 entonces nos estamos conectando de nuevo. ¿Dale? 5 y 10 nos conectamos de nuevo y vamos a seguir con método de Norton y todo lo demás. Dale, método de nodos y todo lo demás. Eso es lo que quise decir. Nos vemos en 10 minutos. Dale. Dale, perfecto.